abajo es un cuadro del bautismo. Está enseñándonos que hay poder es que realmente la muerte y la resurrección. Es que si los egipcios habían alcanzado a ellos, es que es la muerte. Pero ellos en el bautismo están voluntariamente siguiendo al Señor, muriendo a sí mismo y regresando con resurrección, con vida en el otro lado del mar. Luego tenemos ellos y algunos no entraron por incredulidad, rebelión, pero gracias a Dios tenemos otra cosa hablando de la Santa Cena y mostrándonos que por medio de Cristo. Pero en esta noche queremos enfocar en este Salmo de David, pero vamos a hablar un poquito de Daniel, de José y de David y otros. Y vamos a pensar cuál es la diferencia entre una persona como, por ejemplo, el rey Saúl y el rey David. Los dos equivocaron de vez en cuando. Los dos pecaron. Pero en cuanto a Saúl, sus pecados son horribles. Rebelión, es que tratando de matar el amado de Dios, David, futuro rey de Dios, es que David tenía respeto del rey Saúl, no matando a él, el Señor entregando a sus manos, pero David tomando la decisión que no voy a matar el ungido de Dios, pero al contrario, es que David, ungido de Dios, y Saúl está tratando de matarlo, no respetando lo que Dios había designado, lo que él había dicho, nada más está pensando en sí mismo. David respetando el rey y el oficio y la unción de Dios. Saúl no, y el resultado tristemente falleció a él, pero también su hijo, Jonatán, un hombre excelente, un hombre que tenía amistad con David, que seleccionando a seguir a David en lugar de su papá, porque sabía que su papá estaba en rebelión y estaba buscando hechiceras en lugar de un profeta de Dios. Claro que tenemos la triste historia de Betsabé y su esposo y lo que pasó, pero otra vez es el profeta llegó con la palabra de Dios y él admitiendo, sí, soy pecador y yo necesito el perdón. Hermanos, hay grande diferencia entre personas. Nosotros posiblemente no podemos ver, pero sí hace la diferencia si somos personas de la verdad, si hablamos la verdad o si somos mentirosos. Una persona que está viviendo engañando, mintiendo, es que esto es lo que encontramos aquí. Y es interesante, en este Salmo de David, está enseñándonos acerca de quién es Dios. Y está diciendo que es el único refugio. La palabra encontramos muchas veces refugio, refugio, refugio. También otra palabra muy importante es mi roca y mi salvación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender la diferencia en nuestras vidas. Queremos oír la voz de ti, queremos respetarte, honrarte, glorificarte. Ayúdanos a entender que cuando las personas nos atacan, nosotros no tenemos confianza en el ser humano, tenemos confianza en nuestro Dios. Siempre estamos buscándote, estamos escondiéndonos en ti. Gracias que tú eres la roca. Gracias que tú eres nuestro refugio. Gracias por la protección que tenemos en Cristo. Ayúdanos a aprender de este salmo
que está enseñándonos mucho. Ayúdanos a entender la diferencia, por ejemplo, entre Sansón y una persona como Daniel. La diferencia entre José y otras personas que tenían algo de Dios, pero no tenían el entendimiento de Él, y sus hermanos atacándolo, vendiéndolo, y Él encontrando refugio en ti. Ayúdanos a buscarte siempre como nuestro refugio, nuestra roca. Gloria, gracias Señor por lo que tenemos en ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, necesitamos aprender que hay grande diferencia entre varias personas que encontramos en la palabra de Dios. En el caso de Judas Iscariote, tenemos una persona que siempre tenía problemas con Cristo Jesús. Cuando personas vinieron honrando a Cristo Jesús, adorando a Cristo Jesús, la mujer que vino y estaba dando perfume, ungiendo a Cristo Jesús, amando a Él por la salvación y la sanación, y tristemente Él quejando acerca de lo que Dios estaba haciendo en su vida. También, o peor, tenemos Simón, que había invitado a Jesucristo a su casa y no dando a Él nada, no respetando a Cristo, tenía dudas, preguntas acerca de Cristo y no amando a Cristo Jesús. Y Cristo relató una historia y qué es la diferencia, quién amó más. Y él dice, Simón podía dar la respuesta correcta, dice que probablemente él que tenía una deuda de mucho más, la deuda más grande, y dijo que sí, es verdad. Y hermanos, está mostrándonos el orgullo de Simón y el amor de esta mujer que había recibido el perdón de sus pecados. Simón pensaba, él no respetando a Cristo Jesús, no mostrando lo que es normal a personas visitando en su casa, ni lavando sus pies, no diciendo a un siervo, lava sus pies, no honrando a Cristo en nada. ¿Por qué? Él pensaba que yo soy igual o mejor que Cristo Jesús. Y cuando nosotros no sometemos a Cristo, cuando no amamos a Cristo de corazón, es la actitud dentro de nosotros. Necesitamos respetar a Cristo, honrar a Cristo, amar a Cristo. Es que esta mujer podía ver su necesidad. Y nosotros, claro que sí. Pero pienso que está diciendo que Simón tenía un problema más serio y el orgullo de su corazón. Dice la razón que los israelitas no creyeron, no buscaron a Dios como roca, como refugio, ellos rebelando en contra de Moisés, es que ellos tenían incredulidad. Si creemos en Cristo, vamos a amar a Cristo. Es fácil decir, yo creo en Cristo Jesús. Pero si no hay cambio de vida, no hay cambio de actitud acerca de su persona, quién es Él, y respetando lo que Él dice, viviendo nuestra vida de acuerdo con sus palabras, buscando, es que dice Romanos, hemos estudiado, ser guiados del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos. Necesitamos los de la carne. Y hay personas que están buscando cosas de la carne, pero nosotros tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Y gracias a Dios, Cristo relatando muchas historias. La historia del padre. Tenía 2 hijos.
y dos pródigos, ¿verdad? Uno se fue, malgastó su dinero, es que con prostitutas y otras personas malgastando todo. Pero gracias a Dios llegó un cambio en su vida. Él estaba sufriendo y regresó a su padre y recibió un abrazo, besos, besándolo, amándolo, matando el becerro y haciendo fiesta, restaurando sus privilegios de ser hijo y no cambiando la herencia. Había dado a él su parte y el hijo mayor había recibido su parte, pero tenía que esperar porque el padre todavía vivo. Pero él dice, y es interesante, él en una versión, una traducción dice que he aquí, padre, he trabajado como esclavo. Él pensaba, yo soy como esclavo trabajando aquí. Estaba en casa, pero tenía odio en su corazón, no quería respetar al padre. Dice, este hijo es que está pensando que yo mucho mejor que el otro hijo, pero no tenía respeto de su padre, no amaba a su padre. Y nosotros muchas veces juzgando por lo que está afuera, y el Señor está mirando dentro de nosotros. Él puede ver exactamente lo que está pasando. Muchas veces nosotros pensamos que, wow, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Verdad? Que ellos, Dios juzgando a los dos. ¿Y por qué? Es porque lo que encontramos aquí. Y es que dice aquí en el versículo que dice aquí en versículo 4, dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Está hablando de quién, de un hombre. Y dice, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Está diciendo David que yo tengo un refugio. En Dios solamente está callada mi alma. Él dice, yo puedo callarme ante Él. No tengo que decir nada. Pero muchos de nosotros siempre estamos pidiendo cosas. En lugar de encontrar satisfacción de Dios. Cuando dice en Dios solamente está callada mi alma, dice de Él viene mi salvación. Está diciendo que yo amo a mi Dios. Yo contento con mi Dios. Acallada mi alma. Muchos de ustedes tienen una lista de cosas que ustedes quieren. Tienen deseos, cosas que ustedes quieren. Pero hermanos, necesitamos discernir entre lo que nosotros queremos y la voluntad de Dios. En cuanto a José en Génesis 39, hablamos un poquito de él, había recibido sueños. Y es interesante, las personas que tienen más de Dios en sus vidas, José y Daniel, no hay palabra mala acerca de ellos en la palabra de Dios. Nada en contra de Daniel, nada en contra de José. Y es interesante, los dos tenían sueños. Podían interpretar los sueños, las visiones, y el Señor revelando a ellos cosas. Y José, aunque joven, había recibido visiones del futuro. Había visto que sus papás, sus hermanos iban a dar respeto y honrar a él. Él sabía que el Señor iba a usarlo como libertador.
había revelado la salvación. Este es el propósito de Dios, salvar a nosotros, salvar nuestras vidas, cambiarnos. Y él había recibido, y claro que sí, el Padre amándolo, porque es un joven espiritual. Y el Señor estaba enseñando a Israel muchas cosas. Pero tenía que aprender aún más cosas. Y él recibió ¿qué? La muerte de su hijo. Trajeron su vestido de colores y dijo, ay, mi hijo está muerto. Un animal. Él equivocado. Es interesante que los hermanos que habían atacado a él, vendió a él en la providencia de Dios haciendo todo. Pero es interesante, después de experimentar tantos golpes, ¿qué tipo de vida vivió o vivía José? Honrando al Señor, buscando al Señor, porque había visto el plan de Dios en su vida. Sabía que el Señor tenía una historia. Él había recibido con tanta claridad que sabía, esta es promesa de Dios. El Señor va a bendecirme y mis hermanos y mis papás van a ver. Tristemente su mamá no vino, pero es interesante que sí. Es una historia impresionante del poder de Dios en la vida de José. La certeza de el Señor iba a cumplir su promesa. Y él, es que yo pienso que si mis hermanos habían hablado de mí en esta manera, ¿qué voy a hacer? Si yo no tenía mucho entendimiento de las cosas de Dios, voy a odiar a mis hermanos y voy a pensar, y es que increíble lo que vamos a experimentar, el rencor y amargura que vamos, pero nada de esto. No dice nada de esto en la vida de José. ¿Por qué? Es un tipo de Cristo Jesús. Y a pesar de nuestra manera de tratar mal a nuestro Señor Jesucristo, amándolos, mostrando mucha compasión, cosas que pasan en nuestra vida siempre tienen un propósito. Necesitamos aprender de David. David igual tenía que sufrir. En el principio de su vida estaba escribiendo salmos impresionantes. Un pastor probablemente escribió Salmo 23 por medio de su experiencia como pastor. Salmo 22 es el testimonio de la crucifixión de Cristo Jesús. Él escribió todo esto. Cristo Jesús en la cruz del Calvario citó este pasaje orando al Señor, citando la palabra de Dios, pero es palabra de quien? David, que había sufrido como Cristo Jesús estaba sufriendo, de su propio. Vino a sus propios de su raza, de su país, y ellos rechazaron a él. Mas a todos que recibieron a él, que creyeron en su nombre, dio potestad, poder para ser hijos de Dios. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Necesitamos honrar a Jesucristo, amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios y entender cosas. Ellos vivieron, José vivió una vida con poder porque había recibido el plan de Dios y creyendo en este plan. ¿Cuál es la diferencia entre David
que en el principio matando un gigante, honrando al Señor, es que tocando instrumentos para aliviar el problema de un espíritu malo que vino de Dios, porque es que Saúl, aún en el tiempo de David, estaba alejándose del Señor. Y él tocando para aliviar, y ustedes saben que aún Saúl tratando de matarlo, aunque su música trajo bendición a la vida de el rey Saúl. Matando a Goliat y Saúl celoso y David en su corazón amando a Saúl, el Señor dando a su mano varias veces el rey y él respetando la unción, es el ungido de Dios y no puedo matar a él. Y cuando él cortó parte de su ropa, llegó a su corazón convicción que él había menospreciado al rey. Y está mostrando que sí, es un hombre conforme al corazón de Dios, que quería amar a Dios y conocer a Dios y todo lo que tenemos. 22 es de la crucifixión y 23 es el pastor cuidándonos y ministrando y protegiéndonos, y Salmo 24 es la entrada del Rey de Gloria, que no es Saúl ni tampoco David, es Cristo Jesús, el Hijo de David. Y él escribiendo este canto que habla de que si vamos a estar en la presencia de Dios necesitamos manos limpias y corazón puro. Y no debemos tener ídolos en nuestra vida y levantar nuestra cosa a cosas de vanidades. Escribiendo. Sí, hay grande diferencia. ¿Y qué pasó en el momento más difícil en su vida? Saúl se fue. ¿Dónde? Hechicero. ¿Y dónde se fue David en sus tiempos más difíciles? En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es interesante en este primero dice que no resbalaré mucho. Y luego después de hablar de las maquinaciones del hombre y tratando de aplastarlo, destruirlo, tumbarlo y matarlo, dice él, es que ellos aman la mentira con su boca, bendicen, pero maldicen en su corazón. Y él dice nuevamente, alma mía, está hablando a sí mismo, alma mía, en Dios solamente reposa. Cuando el hombre está atacándonos, cuando Satanás está atacándonos, cuando el mundo está atacándonos, nosotros tenemos que confiar, reposo. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Está diciendo, Señor, yo quiero más y más de ti, de tu presencia, como mi roca, como mi refugio. Y que en el principio está realmente cantando, está hablando de lo que él había experimentado y dice, es mi, y no resbalaré mucho. Pero después de sufrir tanto, ahora está diciendo, es mi refugio, no resbalaré. No la palabra mucho, no mucho, dice no. Y es el poder de Dios. Lo que estoy tratando de decir a ustedes, hermanos, necesitamos profundizarnos en nuestro Dios, que es roca,
refugio y vivir una vida diferente. No siguiendo las costumbres del mundo, no portándonos como los mundanos, no, nosotros mostrando el amor de Cristo Jesús. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es un mandato aquí, versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Está animando al resto, los hermanos, a tener esta confianza. Calladamente, no hablando, confiando en el Señor. Y gracias a Dios que cuando Potifar compró a José y estuvo en su casa, notó que el Señor estuvo con José y bendijo a él y dio autoridad a él. Y hermanos, igual, personas van a notar que Dios está con nosotros. Si vivimos, si siempre estamos quejando, si siempre estamos diciendo qué está pasando y nosotros hablando mal de personas, etc., no van a ver mucho. Pero cuando pueden ver a nosotros, es como yo había hablado de esta persona en el servicio que tenía cáncer. Su nombre es Abigail, Abi, que tenía cáncer. Su esposa había muerto y estaba sola, pero es interesante, tenía el gozo del Señor. Y dice, no debe sentarse cerca de mí porque yo quiero alabar al Señor. Y estaba moviendo tanto y es que buscando al Señor, todo está diciendo que mi corazón está en Dios. Y estaba diciendo al pastor, debe predicar una palabra porque en nuestra iglesia no queremos nada más personas hablando unos pocos minutos. Queremos escuchar la palabra de Dios y oír de Dios porque necesitamos mucho de Dios en nuestras vidas. Ella sabía, un sermón nada más de unos minutos y relatando chistes, etcétera, va a satisfacerla. Ella quería algo para ministrar a lo que estaba, traer sanación de su cáncer, pero si no es posible que ella pueda llevar la fragancia de Cristo, el aroma de Cristo, y es increíble las personas que su vida tocó. Este es David diciéndolo, yo quiero más, yo quiero honrar. Está mostrando su corazón. Y el Señor puede ver la diferencia. Yo estaba hablando de Zafira, Ananías y Zafira. En la palabra tenemos a Ananías, que es buena persona, que se fue para ministrar y tocar a Saulo y cambiar. Es que tocándolo y las escalas cayeron de sus ojos y podía ver y hablando, dando a él, bautizando a él. Y es impresionante que buena persona Ananías, pero esta otra Ananías quería la honra y la gloria. Ustedes saben la historia, que ellos vendieron su propiedad, su terreno, y no hay nada en contra. Si una persona quiere vender su terreno o su casa y ofrendar a Dios, puede hacerlo. Y había personas, menciona en la palabra Bernabé, que él había realmente vendió una propiedad o algo y dio a los pies de los apóstoles para bendecir a los pobres. Y recibió honra. Y dijeron, es una buena persona. Y ellos vieron. Y tristemente es posible bendecir, pero mentir.
ser una persona mentirosa. Y lo que ellos hicieron es un acuerdo, planificando que iban a dar, pero quedar con parte. Iban a decir que hemos dado todo, pero guardando parte para usar en su propia manera. Y es increíble, dijo que voy a entrar primero y luego, Zafira, usted puede venir y presentarse y vamos a recibir doble honor. Es que queremos una doble porción del espíritu de Elías, pero en el caso es nada más mentira, porque estaba diciendo que aquí está, esto es lo que nosotros recibimos y damos a ustedes. Y van a decir, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben que cayeron, murieron. Primero entró Ananías y ¡pum! Y ellos tenían que enrollarlo y llevarlo. Ella no sabía lo que había pasado y entrando, mirando, y increíblemente una mujer y ¡pum! Y falleció. Yo pienso que podamos pensar en Jericó, cuando Acán quedó con el dinero, las cosas malditas de Dios, y guardaron, y toda la familia participando, escarbando y escondiendo en su tienda. Toda la familia vieron, toda la familia culpable. Necesitamos entender que no viviendo en honestidad, no viviendo en el Espíritu Santo, nuestros hijos y hijas van a sufrir, nuestra familia va a sufrir. Necesitamos vivir en una manera correcta, que no están viendo algo diferente. Nosotros en casa portando en una manera y en la iglesia diferente. Y ustedes saben que perdió a él su vida y la vida de su esposa y sus hijos. Ananías y Zafira también. ¿Por qué? El engaño. Tratando de engañar a Dios. Y no es posible. ¿Qué estoy diciendo? Hay diferencia entre el Señor puede ver lo que está en nuestro corazón. En el corazón de David era el respeto, honrando el ungido de Dios y el Señor honrando a él. En la vida de el rey Saúl, celoso, es que buscando al Señor, haciendo cosas sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, buscando este hechicero de Endor y perdiendo control, no esperando a Samuel y no obedeciendo, no matando al rey Agag, no haciendo lo que el Señor había dicho en rebelión y pensando que este sacrificio hemos guardado todas estas cosas, pero la realidad es que él quería a Agag para glorificarse a sí mismo. Y ellos querían las vacas, los animales para comer, no para honrar a Dios. Y el Señor, sabiendo todo esto, dice que ya. Y aunque vivió hasta 40 años, no tenía el poder de Dios y victorias. Y Saúl no puede realmente, no quería llevar el arca, no tenía el arca de Dios, la presencia, no quería mover. Y gracias a Dios, cuando David llegó a ser el rey, estaba buscando, necesitamos el arca, necesitamos la presencia de Dios con nosotros y tener un buen corazón, pero no buscando en la palabra y tomando cosas de su propio entendimiento. Y algo pasó, otra persona murió porque tocó el arca y es contra la ley. Y no fue una manera correcta. Estaba haciendo todo de acuerdo con
lo que los filisteos hicieron. Y es increíble que el arca se fue a la casa de Obed-edom. ¿Y qué pasó? Recibió bendición tras bendición tras bendición porque tenía la presencia de Dios en su casa. Hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios en casa, hay bendición. Nuestra casa puede ser una fuente de bendición para bendecir a otras personas. Nosotros podamos entender, claro que sí, tengo que bendecir a mi familia. Y quiero bendecir a mi familia, pero estoy hablando de bendecir a los pobres, los necesitados, los que no conocen a Cristo. Mis hijos sabían. Fuimos a Tennessee, estamos quedando en Lenoir City con mi cuñada y toda la familia. Ellos tenían 8, 10, 12, 6 años, es que niños todavía. Y había un incendio que quemó casa, departamentos, y muchos hispanos vivieron en los departamentos. Y cuando yo llegué a casa, ellos me relataron, había un incendio, papi, y algunos mexicanos perdieron su casa. Ellos sabían que yo iba a querer hacer algo para bendecirlos. Porque ellos sabían, papá, ¿cuándo vamos a ir? ¿Qué podamos hacer? Ellos sabían. Llegó a su corazón. Yo no había hablado con ellos, mi esposa tampoco. Ellos, papi, es que un incendio destruyó a sus casas. ¿Qué vamos a hacer? Doy gracias a Dios que ellos pueden captar y entender el propósito y el plan de Dios. Cuando Claudio falleció, todos mis hijos llorando, porque es nuestro amigo, hermano. Ellos se fueron, comieron. Es impresionante que hasta nuestros hijos pueden ver si ellos sabían que el propósito no es para tener cosas, es para bendecir a los necesitados. Y hay veces cuando ellos un poquito alejados del Señor, pero todavía tienen en su corazón a bendecir a otras personas. Siempre orando que ellos puedan acercarse al Señor, y varios sí están siguiendo a Cristo, pero sí, mi oración es que puedan conocer a Cristo Jesús. Y el Señor está contestando las oraciones, pero también que pueden bendecir a otras personas, porque es tener el corazón de Cristo Jesús. Pero este salmo está escrito de David y está enseñándonos que si queremos ayuda de los seres humanos, no estamos viviendo en una manera correcta. El Señor puede utilizar a personas, pero es Dios. Esperar en Él. Y me gusta mucho en el principio, dice, en Dios solamente está callada mi alma. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Y quiero decir que nosotros, callados ante Él, descansando, creyendo, confiando en Él, Él va a mover las cosas. ¿Y qué pasó con José? Ella, la esposa, mintiendo acerca de José, ¿y qué hizo? Es interesante, Potifar. He hablado que la sentencia de adulterio en Egipto en aquel tiempo fue la muerte. Pero ¿dónde se fue José? No a la muerte, a la prisión. Pienso que Potifar no creyó las acusaciones. Tenía más confianza en José. Tenía que hacer algo porque su esposa estaba diciendo.
pero en el plan de Dios llegó a la prisión. Y ustedes saben que otra vez llegó unos sueños y él podía interpretar y decir todo. Y en un sentido, si hay error que hizo José, nada más habló con la persona que recibió la bendición, acuérdate de mí. Algunos piensan que tenía que esperar unos días más, unos años más posiblemente, porque solamente, y es increíble, muchas veces nosotros miramos a los ricos, las personas que tienen dinero, y si ellos pueden bendecir, ellos pueden darnos. Oh, no, hermanos, necesitamos mirar a Dios y confiar en Él. Pedir y no confiar en el Señor. Oh, hermanos, el Señor tiene poder a cambiar el corazón de cualquier persona y moverlos. Y nosotros esperando en ellos, siempre vamos a ver personas no haciendo lo que ellos deben hacer. Pero confiando en el Señor con nuestros ojos en Él, confiando en Él como nuestra roca, refugio, bendición, el Señor va a trabajar y hacer cosas. Nada más quiero decir, hermanos, había diferencia entre Sansón y Daniel. Sansón tenía la unción de Dios, poder, pero él perdió su vista y luego su vida. Tenía poder para hacer milagros, no una persona. Muchos piensan que un gigante, pero ellos dicen que ¿cómo es posible tener tanto poder? Y dice, ¿cuál es el secreto? Porque no un hombre grande, no gigante, nada más un hombre que llegó el poder de Dios y tener fuerza sobrenatural. Y podía ganar victoria tras victoria, pero no tenía control de su cuerpo, su espíritu. Quiero decir, hermanos, necesitamos vigilarnos. Hermanos, el fruto del espíritu es templanza, dominio propio. Es del Espíritu Santo. Y Sansón no tenía dominio propio y perdió sus ojos y su vida. Y gracias a Dios, Daniel tenía visión, entendimiento y grande bendición. Y nosotros, hermanos, buscando al Señor, recibiendo la palabra de Dios de Él, buscando a Él, solamente a Él. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a llegar a ser bendiciones a otras personas. Y para terminar, y rápido, dice, por cierto, vanidad, versículo 9, son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Dios, solamente Dios. Y los hombres, dice, serán menos que nada. Nosotros pensamos, oh, este hombre rico va a bendecirnos y vamos a hacer grandes cosas. No, mejor, una viuda va a bendecirme. Dios va a tocar a alguien. Y es increíble, la ofrenda de una viuda puede hacer más que mucha riqueza, dado no con un corazón, nada más pensando que está haciendo algo para bendecir. En su arrogancia estoy dando mi dinero, en lugar de entender que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Y dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis
Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. David, acostumbrado a escuchar la voz de Dios, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El Señor sabe todo de nosotros. Hay que confiar solamente en Él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender que hay diferencia en el hijo pródigo y el hijo mayor. No había mucha diferencia, los dos con un corazón que ocupaba mucha ayuda. Y no está enseñándonos cómo ser un padre, pero está mostrando que el amor de nuestro Padre Celestial es lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos a decir no al pecado y confesar a Cristo y vivir honrando a Cristo con todo nuestro corazón. Ayúdanos a no creer en las mentiras de Satanás. Ayúdanos a no confiar en lo que el hombre puede prometernos. Ayúdanos a confiar solamente en ti. Gracias, Señor. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis